Bien, vamos a explicar un poquito la gráfica de la función cuadrática, algunos ejercicios que están en la página 111 del libro, en este caso el ejercicio 15, ítem A. Bien, el ejercicio dice que observemos el gráfico y completemos varios datos que nos pide. Acá tenemos un gráfico de una función cuadrática que no sabemos cuál es, pero el ejercicio nos pide varios datos. El primero que nos pide es cuáles son las raíces. ¿Cuáles son las raíces acá? Las raíces son los puntos donde una gráfica corta el eje X. O sea que las raíces acá son -2 y 2. Se pueden simbolizar como x1, -2 y x2 igual a 2. Que son los puntos donde corta el eje de las X, la gráfica. Después nos pide el vértice. Si observamos la gráfica, el vértice, una gráfica de una función cuadrática, es el punto donde la gráfica, digamos, se hace simétrica, donde los dos lados de esa gráfica son iguales. El punto donde comienza a crecer para un lado y para el otro. En este caso, vemos que está en el -8. En el -8 de la y. Y de las x está en el punto 0. 0, -8. Entonces, el vértice es 0, -8. El vértice hay que darlo en sus dos coordenadas. Luego nos pide el eje de simetría. El eje de simetría en una gráfica, en una función cuadrática, es aquella que es el eje mediante el cual, si yo doblo, si esto fuera una hoja y yo la doblo, coinciden todos los puntos de los dos lados de la gráfica. Es decir, a ambos lados de esta gráfica hay una simetría entre esta ala y esta ala de la parábola. Entonces, en este caso, el eje de simetría está en x igual a 0. Ahí está el eje de simetría, cuando x vale 0. Bien, también nos pide la ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Qué era la ordenada al origen? Era el punto donde la gráfica corta al eje y. O sea que la ordenada al origen acá es donde corta el eje y en el -8. Coincide con el vértice. Entonces la ordenada al origen es -8, que también se la conoce como c. C igual a -8. Otra cosa que nos pide es el ejercicio, las últimas dos, son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. ¿Qué es el intervalo de crecimiento y decrecimiento? Bueno, cuando crece y cuando decrece la función, es decir, si nosotros vamos siempre de izquierda hacia derecha mirando, vemos que acá la función va decreciendo. Cuando llega a ese punto comienza a crecer y se va hasta el infinito. O sea que viene del menos infinito decreciendo hasta el 0, digamos, de las x. Cuando llega al 0 de las x y al -8 de la y, llega al vértice y deja de decrecer y empieza a crecer hasta el infinito. Es decir que el intervalo de crecimiento nosotros lo tenemos, siempre lo tenemos que definir en el eje x. Es decir que lo tenemos el crecimiento desde el -8 hasta el más infinito. Esto se puede usar con los paréntesis o bien con el corchete. El corchete incluye al -8 y quiere decir que desde el punto -8 comienza a subir. Y decrece desde dónde? Desde el menos infinito a la izquierda, menos infinito, hasta también el -8. Se puede usar corchete, en ese caso podríamos también usar un paréntesis y no habría problema. Entonces ahí tenemos todos los datos que nos pide
de la gráfica de una función, el ejercicio 15A, que luego hay otros ítems más para realizar.